Estamos en el taller Cómo generar un movimiento de oración, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo sé que a ustedes que se han conectado en este taller les apasiona en lo profundo de su corazón un movimiento de oración. Ya la red de oración tenemos 22 años, pero desde hace unos años atrás surgió una inquietud del Señor y esa inquietud ha estado relacionada con un movimiento, que la red de oración se constituya en un movimiento de oración. Y el pasaje inicial es Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y este texto nos habla de los discípulos, los apóstoles, y nos dice que moraban en el aposento alto. Ellos permanecían, vivían en el aposento alto, porque morar es residir, vivir, hospedarse, quedarse. Y este va a ser uno de los puntos que vamos a tomar más adelante. Entonces, qué importante que tengamos en cuenta este aspecto. Vamos a presentar unas diapositivas. Ya acabamos de leer el pasaje. Vamos con la siguiente, Andrea. Muy bien. Todos nosotros estamos informados, sabemos que el doctor Alberto Benjamín Simpson es el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera y en verdad, en la época del doctor Simpson, había un movimiento de oración que generó un movimiento de evangelización, un movimiento para cumplir la gran comisión. Y el doctor Simpson tenía estos dos breves recordatorios en su escritorio. Y el escrito decía, orad sin cesar, hacedlo ahora. Y como ustedes saben, el mapa del mundo llegó a ser la agenda que diariamente tenía el doctor Simpson para orar. Oraba por todas las naciones de la tierra, poniendo sus manos, sus dedos en cada nación de la tierra. Y nosotros provenimos, la Alianza Cristiana proviene y su origen justamente estuvo en las rodillas de un hombre de oración y que tenía en su corazón el ardiente deseo de cumplir la misión de hacer discípulos, de llevar su palabra a los que no la conocían. Pero quiero que trabajemos por un momento el significado de la palabra movimiento. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Qué significa movimiento? Porque vamos a mirar el significado general de la palabra movimiento. Y movimiento consiste en los cambios de posición de cualquier elemento en el espacio. Pero cuando hablamos de movimiento, hablamos de acción, de movilidad, de avance, dinamismo, marcha, desarrollo, funcionamiento. Es no quedarse quieto. Entonces, la palabra movimiento tiene una connotación muy interesante que se relaciona con lo que buscamos, un movimiento de oración. Y de modo genérico, movimiento se utiliza para referirse a un conjunto de cambios que se desarrollan y se extienden durante un tiempo determinado dentro de un área de la actividad humana. Y nosotros fuimos creados por Dios y Él nos dio la facultad y la capacidad
del movimiento. Por eso nos movemos diariamente, frecuentemente estamos moviéndonos de un lado a otro y constantemente vemos movimientos. Estoy hablando en el sentido físico, natural, ir de un lugar a otro, levantarnos, caminar, ir y venir, porque Dios nos creó con la capacidad del movimiento. Pero quiero que pensemos por un momento en la naturaleza de un movimiento. Cuando hablamos de naturaleza, nos referimos a la esencia y a la propiedad o a las características. Y tiene que ver con la calidad o la propiedad de las cosas, en este caso, las propiedades del movimiento. Y para esto, yo quiero que observemos un pequeño video, pero voy a pedirles, por favor, lo siguiente. Estén muy atentos a la presentación del video, porque es una presentación que la hemos creado para representar movimiento. Entonces, le pido que esté muy atento y ojalá en una libreta, cuaderno o agenda, escriba qué características observa del movimiento en este video que vamos a observar ahora. Y terminado el video, entonces voy a pedir que algunos por el chat escriban las características del movimiento de la presentación que vimos, qué caracterizó ese movimiento. Entonces, Andrea nos va a proyectar este pequeño video que representa movimiento, porque estamos hablando de un movimiento de oración, pero estamos en la definición de movimiento. En este video pudimos observar una representación de movimiento y quisiera que ustedes por el chat nos escriban qué características observaron en esta presentación para que lo relacionemos con lo que es la definición de un movimiento para que ya luego entremos a hablar acerca del movimiento de oración. Andrea, si ya hay algunas respuestas, puede leerlas, por favor. Bueno, dice, Ludi dice, el movimiento, se ve que están escribiendo muy rápido.
acá dice, el movimiento genera impacto para sí mismo y para otros. Bien. Dice, Estefanía Martínez dice, desplazarse, movimiento representa desplazarse de un lugar a otro. El movimiento siempre está en acción. Ajá. Bien, bueno, por acá, para Alejandra es fuerza y unidad. Representa para Alejandra. Jairo Ruiz dice, es avalancha, es una avalancha, es fuerza. Ajá. Fuerza, muchos coinciden en que es fuerza. Florencio dice, visión panorámica, produce cambios o transformación del entorno. Perfecto. Olga Lucía Jiménez dice, altura, fuerza, claridad. Hablan de crecer, que es la naturaleza, todo tiene movimiento, coge mucha fuerza y arrasa todo al coger fuerza. David Quimbaya nos dice, se inicia por una pequeña acción. Bien. Listo, Pastor, me dice si seguimos. Hay muchos, muy participativo este grupo. Lo vamos a dejar hasta allí porque han mencionado unas características que las vamos a proyectar ahora en una diapositiva y algunas de estas que van a ver en la diapositiva ya las mencionaron, otras no las mencionaron, pero la naturaleza de un movimiento, estamos hablando de la esencia de lo que es el movimiento, de lo que produce el movimiento. La siguiente Andrea, por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí las tenemos. Voy a resaltar 7 con base en la presentación del video de la avalancha. No permanece estático. No se escucha, pastor. Es que tienen un micrófono prendido y se le fue la voz a su merced. Gracias por informarme si se había apagado el micrófono. Entonces estamos aquí en la pantalla, estamos mencionando la naturaleza del movimiento. Dijimos no permanece estático. 2, no puede ser centralizado, no puede ser planificado. Y como alguien observó, la avalancha empezó con una persona que estaba esquiando, haciendo deporte, y ahí se formó un pequeño desprendimiento de bloque de nieve y siguió tomando fuerza. No se puede centralizar, no se puede planificar, no se puede controlar, no puede ser controlado. Un movimiento es muy difícil de controlar. El movimiento avanza sin estructuras. Alguien mencionó esta característica, causa transformación. Es interesante tener en cuenta esa característica porque tiene mucha relación con el movimiento de oración y rompe toda barrera. Como observaron en el video, la avalancha se generó lentamente, tomó fuerza y nada lo detenía. Fue llevando a su paso todo lo que encontró. El movimiento es arrollador. Entonces ahora surge la pregunta, ¿eso es en sentido general, en sentido literal lo que es avivamiento? Pero ahora yo quiero que pensemos en qué es un avivamiento de oración. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Qué es un movimiento de oración? Y yo tengo 5 conceptos que no están en diapositiva. Vamos a dejar esta ahí de título. Pero la primera definición de movimiento de oración es salir del letargo espiritual a una vida dinámica y activa en la búsqueda intencional de Dios. Es interesante. Eso es movimiento. Salir del letargo espiritual para una vida dinámica y activa en la búsqueda de la presencia de Dios. Número 2, en qué es un avivamiento, un movimiento de oración. Número 2, es un anhelo ardiente que coloca el Espíritu Santo en la iglesia
de orar constantemente con el propósito de llevar exaltación al Señor. Y hago hincapié en este segundo punto porque el movimiento de oración es posible por el Espíritu Santo, quien prende el fuego en el corazón de cada persona para orar, buscar su rostro. Y número 3, el movimiento de oración es un despertamiento espiritual que impulsa a la iglesia a centrarse en la intimidad con Dios y en el cumplimiento de su misión dada a su pueblo. En la medida en que somos impulsados a orar y se genera un movimiento de oración, eso debe impulsarnos a un movimiento de discípulos que hagan a otros discípulos, porque ese es el objetivo primario de la oración. Número 4, ¿qué es un movimiento de oración? Es un deseo profundo de orar sin ningún límite, que viene de la misma presencia de Dios. Es espontáneo, sin estructuras y que nadie puede detener. ¿Recuerdan las palabras que el Señor Jesús le dijo a María, a Marta, en respuesta a lo que hacía María? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La bendición de orar, orar y orar, continuamente orar, fervientemente orar, eso no lo puede quitar nadie, porque viene del corazón de Dios y es puesto en nuestro corazón. Y número 5, ¿en qué es un movimiento de oración? Es una firme dependencia de Dios que se constituye en base y plataforma que sostiene el avance y desarrollo de la iglesia para impactar y alcanzar la presente generación, extendiendo la gloria de Dios a toda la tierra. Y alguien escribió esto que casa muy bien en lo que es el movimiento. El mayor movimiento misionero de la historia necesita tener la mayor cobertura de oración de la historia, porque yo creo que no podemos separar el movimiento de oración con el movimiento del cumplimiento de la misión. Ahora, yo quiero hablarles de 5 aspectos de cómo generar un movimiento de oración, que este es el punto céntrico de este taller. Y aquí los tenemos en resumen, aquí en pantalla, en esta diapositiva. Pero yo tengo aquí algunos textos que voy a leer. Número 1, cómo generar un movimiento de oración pidiendo la intervención directa de Dios, quien es el que lleva a su pueblo a su monte santo, como dice Isaías. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Es decir, que es posible que venga un movimiento de oración a una iglesia, a una ciudad y a una nación, si es por intervención de Dios. Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, pero no tenemos esa capacidad de poder mover el corazón de las personas. Sí podemos animarlos, claro que sí, pero necesitamos la intervención directa de Dios. El texto dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en la casa de Dios. Cuando el movimiento de oración es generado por la intervención de Dios, es un movimiento poderoso que, como el mismo texto dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Un genuino movimiento de oración puede causar un impacto que comienza en un lugar, en una ciudad, pero puede generar un impacto en toda una nación y en las naciones de la tierra. Número 2, ¿cómo generar un movimiento de oración? Que es la pregunta. Siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo.
Y dice Hechos 4:3, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este texto de Hechos 4:3 me habla de un movimiento. Esto es movimiento. Y dice, cuando hubieron orado, me gusta mucho esa expresión, cuando hubieron orado, es lo que puede causar la oración, lo que puede causar el buscar la presencia de Dios. Y la intervención poderosa del Espíritu Santo fue grandiosa ese día, y dice que hablaban con denuedo, es decir, con poder y sin temor, la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Es posible que venga un movimiento de oración bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso necesitamos seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Es Él el que puede impulsarnos verdaderamente a orar, y cuando la presencia del Espíritu Santo toma control, es algo poderoso que nadie puede detenerlo, como vimos en el video de la avalancha. Diríamos, es una avalancha en el sentido positivo, que nadie puede detenerla. Necesitamos estar bajo el liderazgo del Espíritu Santo para pedir ese movimiento de oración. Número 3. Para generar un movimiento de oración requerimos seguir lo que el Señor le dijo a los discípulos, que se estuvieran en Jerusalén en el aposento alto hasta ser revestidos de el poder del Espíritu Santo. Y por eso Hechos dice que subieron al aposento alto donde moraban. Los apóstoles moraban en el aposento alto. Ahí se quedaron. Ahí pasaron días orando. ¡Qué maravilloso! Es interesante. Y ustedes saben que el Señor Jesús, antes de irse de esta tierra, de ser levantado, de ascender, dejó solamente 3 cosas a la iglesia, a los discípulos. No les dejó propiedades, no les dejó aparatos como hoy tenemos. Hoy tenemos muchos aparatos, mucha tecnología. No les dejó cuentas bancarias. ¿Qué les dejó el Señor Jesús? Les dejó solamente 3 cosas. Les dejó un aposento de oración, que dicho sea de paso, el aposento de oración era prestado, pero el dueño del lugar les permitió estar y permanecer allí orando muchos días. Y además el Señor les dejó una misión muy clara. Y número 3, lo más importante, la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya y que Él venga. Esas fueron las 3 cosas. Pero con esas 3 cosas, la iglesia de los Hechos sacudió el imperio romano y fue hasta a los lugares más difíciles. Fue algo impresionante. Fue un movimiento de verdad. Leer el libro de los Hechos es leer un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Son los hechos del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, pero todo empezó en un aposento de oración. Hace muchos años nosotros venimos insistiendo de la necesidad de aposentos de oración, lugares de oración. Claro que podemos orar en todos los lugares, así dice la Escritura. Pero yo creo que requerimos de lugares apropiados para orar. El Señor tenía su lugar favorito, que era el Getsemaní, pero además el Monte de los Olivos, y ahí quedaba el Getsemaní. Pero antes de irse los ubicó en el aposento alto y les dijo, no se vayan de allí. Y ellos obedecieron.
¿Cuántas veces nos hemos lanzado a la obra sin haber estado, haber pasado, haber morado en el aposento alto? Por eso, para generar un movimiento de oración requerimos pasar más tiempo en el aposento de oración. Y Matthew Henry, un gran comentarista que todos conocen, la mayoría de ustedes, él dijo: cuando Dios tiene la intención de derramar una gran misericordia sobre su pueblo, Él primero los establece en oración, pero nosotros debemos responder a ese llamado. Él nunca ha elegido trabajar sin nuestra cooperación. Tenemos que orar y Dios va a obrar. Que Dios nos ayude, dijo Matthew Henry, a orar más de lo que hemos orado. Qué buena expresión. Número 5, número 4, por favor, número 4, siguiendo el principio de concertación, que es la oración del mutuo acuerdo. Yo creo que tenemos que volver a este principio para lograr generar el movimiento de oración. El Señor dijo: os digo otra vez, es decir, que Él ya lo había dicho, os digo otra vez que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre Celestial que está en los cielos. Ponernos de acuerdo. Qué difícil es ponernos de acuerdo para orar. Parece fácil, pero se complica a veces el ponernos de acuerdo. Si logramos por lo menos 2 ponernos de acuerdo, si son 4 y si son 10 y si son 100 o 1000 o más, claro que el efecto va a ser mayor. Pero el principio lo estableció el Señor y ese principio no es cambiante, perdura. Si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para orar, Dios va a intervenir y va a generar ese anhelado movimiento de oración que llevamos en nuestro corazón y que todos quisiéramos ver prontamente. Ahora sí, número 5, podemos tener un movimiento de oración, generar un movimiento de oración bajo la iniciativa de un hombre de oración. Cuando digo un hombre de oración, quiero aquí decir que por asunto de espacio no coloqué mujeres de oración, porque igual, un hombre o una mujer de oración. La historia nos habla de mujeres de mucha oración. Hoy día los programas de oración, la mayoría que asiste son mujeres. Esa es la realidad. Entonces, bajo la iniciativa de un hombre o una mujer de oración, y estoy hablando en singular, no en plural, porque lo mínimo que Dios necesita para generar ese movimiento de oración es una persona. Y aquí en el pasaje que tengo aquí registrado, Esdras 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Qué maravilloso. Y en este caso, solo se requirió de un hombre, Esdras, que la escritura dice, oraba Esdras, hacía confesión, estaba compungido, llorando y postrado, y generó una inquietud de oración en todo Israel. Dice una muy grande multitud de hombres, mujeres y niños. Hasta los niños fueron afectados positivamente por la iniciativa de oración de este hombre de Dios. Entonces, amados hermanos, el desafío es grande. El primer y gran movimiento de la historia moderna salió del corazón de un hombre apasionado por el poder de la oración y el deseo de servir a Dios con todas sus fuerzas. Fue en el año 1979 en Inglaterra. Juan Wesley promovió e impulsó un movimiento muy poderoso que tenía 5
aspectos principales tenía el movimiento que levantó Juan Wesley en Inglaterra. El primero era oración ferviente. El número 2, predicación poderosa del Evangelio. Número 3, manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Número 4, conversión de la gente. Y número 5, cambio social. Y el movimiento promovido por Juan Wesley impactó a toda la sociedad de la Gran Bretaña. Un historiador no cristiano dijo que Inglaterra había sido salvada del derrumbe moral, social y espiritual en la época de Juan Wesley, porque él levantó un movimiento de oración en las casas. En la mayoría de las casas había gente orando, habían aposentos de oración, lugares de oración en las casas. No se está Había tanta gente escuchando orando. bien. Fue algo grandioso y poderoso en ese entonces. Hay una pregunta aquí relacionada con esto del efecto en la sociedad. Los movimientos de nuestros días en América Latina están transformando la sociedad. ¿Qué impacto estamos logrando en medio de una sociedad que está perdida y que cada vez se aleja más de Dios? Solo con cultos de puertas adentro, pero sin una influencia poderosa en la sociedad. Y claro, hoy tenemos iglesias muy grandes y agradecemos al Señor por ello. Pero ¿cuál es el impacto que estamos causando en medio de esta sociedad? De verdad que requerimos un poderoso movimiento de oración del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, que traiga un impacto a nuestras ciudades y un impacto a la sociedad entera. Todas las esferas de la sociedad puedan ser tocadas por la mano de Dios a través de un movimiento poderoso de oración. Dice la historia que el movimiento de Wesley fue y sigue siendo uno de los más efectivos en el ámbito espiritual y social. Él descubrió en la época que él vivió que la iglesia se había olvidado de la oración y por eso los llamó a orar, y él decía, el medio más importante para acercarse a Dios y ver a Dios obrando es la oración. Bueno, voy a concluir con una expresión para que si hay algunas preguntas vamos a tener un tiempito. Voy a concluir con esto. Se requiere oración extraordinaria. Ahí la tienen en pantalla, esa expresión. Se requiere oración extraordinaria. ¿Qué es la oración extraordinaria? Jonathan Edwards habló justamente de la oración extraordinaria. ¿Y qué quiso decir él cuando habló de este tipo de oración? Es una oración que va más allá de la oración común. Es cuando hay personas que pasan parte de la noche orando hasta la madrugada. Y eso es oración extraordinaria. O es cuando algunos se despiertan en la madrugada para orar fervientemente e intensamente por la intervención de Dios. Esa es oración extraordinaria. O cuando alguien apaga su televisor y deja de ver su programa favorito o cualquier otra cosa y dice, en vez de esto voy a orar. Esa sería una oración extraordinaria. Yo creo que requerimos mucha gente o haciendo oraciones extraordinarias para que podamos ver ese movimiento de oración que todos anhelamos. De verdad que esa es una pasión que llevamos en nuestro corazón con mi esposa y estos últimos 22 años los hemos dedicado
a la oración, a impulsar la oración, y estamos ya programados para seguir hasta cuando el Señor nos tenga en esta tierra, seguir llamando, convocando, impulsando y llamando al pueblo del Señor a la oración. El hombre o la mujer que moviliza a la iglesia a orar hará la contribución más grande al cumplimiento de la misión mundial en la historia, dijo Murray. Entonces, amados hermanos, Hechos 4:3 dice, cuando hubieron orado. Qué gran desafío es esa frase. Cuando oramos hay esperanza de ver la mano de Dios. Cuando oramos hay esperanza de ver las maravillas del Señor. Cuando oramos hay esperanza de ver a la gente viniendo para conocer a Dios, arrepentidos de sus pecados. Cuando oramos, van a suceder cosas sobrenaturales y extraordinarias, porque el Señor así lo requiere, que todos nos dispongamos para orar. Voy a dar un espaciecito por el chat si algunos tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y que ojalá algo le haya motivado de lo que hemos dicho para usted seguir orando o volver a orar o conectarse. Estamos en la reconexión, conectarse de nuevo para orar y buscar su rostro. ¿Alguien tendrá alguna inquietud? Listo, por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer para que mis oraciones diarias sean más significativas? Bueno, uno de los consejos que vimos allí es que si es posible unirse con otros a orar, ¿no? Si es posible, en la medida en que podamos unirnos con otros, el efecto va a ser mayor. El mínimo es uno orando, pero si logramos 2 o 3 o más, pues naturalmente el efecto va a ser mayor. Y en estos días que tenemos estos recursos, nosotros venimos ya durante toda esta pandemia, nos conectamos con un pastor que tiene una iglesia creciente y nos invitó a orar en la madrugada y hemos pasado todo este tiempo orando en las madrugadas con ellos. Si podemos unirnos con otros, ahora tenemos las plataformas, tenemos el WhatsApp, tenemos tantas maneras de unirnos con otros a orar y así nuestra oración va a ser más efectiva naturalmente. Bueno, súper. Por aquí Maribel nos pregunta, ¿en sí la oración extraordinaria es dejar de hacer algo importante y orar? Exactamente, eso fue lo que nos quiso decir Jonathan Edward. Cuando para orar se requiere esfuerzo. Como un ganchito verdecito así. Esfuerzo de dejar cosas y a veces se requieren ese tipo de esfuerzos para verdaderamente orar, ¿no? Y eso es extraordinario, ¿verdad? Súper. Bueno, Rocío Portela dice, perdón, acá, dice, en los últimos tiempos he observado que la iglesia no ora lo suficiente. Pide autorización para convocar a la oración de 9 a 10 de la noche cuando ya no haya tanto oficio y para la gloria de Dios ya hay un promedio de 63 personas orando. Súper. Bueno, Franco Gutiérrez nos dice, en ocasiones la oración puede caer en la monotonía. ¿Cómo poder generar un plan de oración efectivo e invitar a otros a orar puntualmente por peticiones específicas? Y nosotros tenemos, ahorita les voy a pasarles la última presentación, que es la nueva dinámica para promover el movimiento de oración. Pero en esos nuevos materiales, porque casi todos su mayoría son nuevos, hay una parte que estamos trabajando que es nueva, que se llama el perfil de oración. Porque con mi esposa nos hemos dado cuenta que en los grupos que participamos de oración no tienen claro el perfil por el cual se va a orar.
Entonces sí oramos, pero no está siendo efectiva la oración porque no hemos hecho perfiles de oración. Entonces en los nuevos materiales vienen unas instrucciones cómo tener un grupo de personas en la iglesia para que hagan perfiles de oración. Por ejemplo, pensemos en el perfil de oración de las alcaldías. Hay muchos que ni siquiera conocen el nombre del alcalde, mucho menos los secretarios, todo el gabinete del alcalde. Hay que hacer ese perfil, hay que investigar, hay que escribir y hay que procesar eso y pasarlo a los que oran. Claro, es toda una instrucción que se da, que apenas yo les estoy mencionando. Pero sí hay maneras de lograr que la oración sea más dinámica y no caiga en lo monótono, en lo rutinario, porque la oración tiene que mantenerse como una relación. El poder hablarle y también oírle, que sea una comunicación, que sea agradable. Hay muchos que la oración se les ha vuelto una pesada carga, algo difícil, porque convirtieron la oración en un monólogo donde solamente ellos hablan y no le permiten a Dios hablar. Entonces, tenemos que entrar en que, o entender que la oración es una relación, una comunicación donde yo le puedo hablar, él puede hablarme, pero lo que yo le puedo hablar y le puedo pedir que vaya bien perfilado, bien específico. Excelente, pastor. Por acá Milena nos pregunta, ¿qué debo hacer para que la oración sea de agrado a los jóvenes, para los jóvenes? Yo creo que en la medida en que logremos generar la oración que sea más dinámica, por eso estamos hablando de movimiento, porque movimiento es dinamismo, que sea dinámica, podemos aún tener jóvenes y niños. Un aspecto que a mí sí me sorprende mucho, después de 18 años que hacemos el encuentro de oración, la red de oración tiene 22 años, 19 años llevamos con el encuentro de oración. Me sorprende que tenemos a estas alturas, después de realizar el encuentro de oración por 19 años consecutivos, tenemos una muy buena asistencia de jóvenes al encuentro de oración. Y eso nos llena el corazón de alegría porque el encuentro de oración es dinámico. Tiene una dinámica que permite que hasta niños puedan pasar 50 horas que incluyen el encuentro de oración. Y recientemente tuvimos a una persona de más de 90 años viviendo el encuentro de oración. Sorprendente. Pero es decir, hay maneras de lograr que la oración sea dinámica y no sea monótona, que aún los niños, nosotros hemos estado en lugares donde hemos visto a los niños orando, fervientemente orando. Entonces, es posible. Yo creo eso, que hasta los niños pueden ser incluidos, porque uno de los problemas que tenemos, si me permiten, si tenemos todavía un espaciecito, y no quiero pasar por alto esto, es que una cosa que tenemos que corregir, y eso tenemos que partir de nosotros los pastores, es que la oración la hemos establecido como otro ministerio más. Es decir, que si la iglesia tiene 20 ministerios, entonces la oración sería el número 21. Y eso me pasó con un pastor en Ecuador, que cuando yo iba a acompañarles en el proceso, él me dijo, estoy preocupado porque en la iglesia tenemos más de 30 ministerios, era una iglesia creciente, y ahora me viene otro ministerio que se llama oración. Yo le dije, pastor, si usted establece la oración como otro ministerio, se va a reducir a un mínimo de personas. La oración no puede ser otro ministerio. La oración es la plataforma de lanzamiento para todos los ministerios en la iglesia. Es decir, que la dinámica en el movimiento de oración no es un grupo pequeño orando, es la iglesia orando, los jóvenes orando, hasta los niños orando, claro, ya con asuntos dinámicos que hay que organizar para que ellos se conecten. Pero no podemos establecer la oración como un ministerio más, porque vamos a fracasar, va a quedar reducido a unos pocos. El objetivo en el movimiento de oración es que todos
nos integremos a orar, podamos incorporarnos a la oración. Y claro, debe haber un liderazgo, pero son los que van a movilizar, los movilizadores, impulsores del movimiento. Pero el llamado es a todos. Gracias. Otra pregunta dice, pastores, ¿consideran ustedes correcto hacer de la oración una transmisión live o todavía la oración es un asunto del secreto? Bueno, creo que las dos cosas son válidas, ¿no? Creo que sí tenemos que desarrollar una vida devocional personal donde a solas estemos con Dios. A mí me fascina el tiempo de estar a solas con Dios. Esa es una parte central en mi vida diaria. Pero es necesario que también nos unamos con otros ahora con los medios que hay y tengamos motivos de oración que los podamos expresar libremente sin temores algunos, teniendo en cuenta que habrán algunos motivos que no son de publicarlos, pero tenemos tantos motivos que los podemos unirnos con otros y orar por ellos sin ningún temor. Creo que las dos cosas son válidas. Listo. Dora Medina nos pregunta, siendo la oración un medio importante para tener comunión con Dios y más cuando es un mandato, ¿por qué es la parte en la que más fallamos? ¿Influye nuestra humanidad? Y en verdad que la oración es prioridad. No puede ser lo último, debiera de ser lo primero. Y yo creo, como el Señor dijo, le dijo a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación, porque ellos también se quedaron dormidos y estaban frente al modelo, al gran modelo de oración que fue el Señor Jesús, y estaba en el momento más crítico de su vida aquí en la tierra. Se aproximaba la crucifixión y se quedan dormidos en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Entonces, la oración es tan fundamental. Bueno, la oración no es importante, es más que importante. La oración es esencial, es como el oxígeno. Cuando alguien pierde el oxígeno, por eso hoy están utilizando los aparatos en las clínicas y hospitales, porque muchos con el COVID-19 pierden el oxígeno, la facilidad de respirar. Y cuando alguien pierde esa facilidad, va a morir. Si no tiene auxilio, va a morir. Pero espiritualmente muchos van a morir si dejan de orar, porque nos desconectamos con Dios y perdemos la vitalidad. Por eso la oración figura en lo esencial, más que importante, es esencial. Y por eso a veces se hace complicado, claro. Hay etapas que pareciera que estuviésemos en un desierto de oración, y ahí es donde necesitamos respaldarnos unos a otros, unirnos unos a otros, tener compañeros de oración, tener todo una organización bien sencilla, pero bien práctica, que nos podamos respaldar y salir adelante, porque sí hay esas etapas en la vida de oración, claro, y en cierto momento se convierte en una batalla también. Es un privilegio, pero en cierto momento también es batalla. Total. Bueno, Jamer Arteaga pregunta, muy buenas tardes, ¿cómo manejar las distracciones mentales mientras se ora? Sí, bueno, aquí no tengo a mano el material de uno de los materiales que usamos, pero sí recuerdo por lo menos alguna de las cosas. Una de las maneras que hemos sugerido para que alguien, por ejemplo, si está solo o puede tomar una libreta y empezar a escribir su petición, escríbale al Señor. Señor, delante de ti presento mi necesidad, o adórele escribiendo. Esa es una sugerencia que hemos dado para el que la mente se le va, porque hay algunos que no pueden concentrarse o después de algunos minutos ya no encuentran qué decir, como que se desconectan o pierden toda concentración. Entonces, escriba su oración. Hay muchos que han escrito sus oraciones. Yo recuerdo un testimonio de una pastora que escribió en una carta, le escribió al Señor, y una carta larga la escribió manuscrito, no al computador, a mano. Y después de un tiempo encontró esa carta
y todo lo que ella le había pedido, Dios se lo había respondido, porque Dios se toma en serio nuestras oraciones. Entonces, una buena manera sería, si alguien se distrae mucho, comience a escribirle una carta al Señor, tome una libreta, un cuaderno y empiece a escribirle. Eso es oración, también le está expresando al Señor, porque oración es comunicación con Dios. O tome textos de la Biblia, salmos, textos seleccionados, y con base en esos textos, expréselos al Señor. Esa es otra manera también de orar y de evitar distraernos. Es decir, hay muchos recursos que podemos utilizar para evitar el distraernos y el mantenernos en oración, que es el anhelo que todos tenemos, ¿no? Cuando un hijo de Dios deja de orar, se siente frustrado. Eso sí, se lo digo con toda autoridad. Yo mismo, cuando yo no puedo orar, no me siento bien, me siento frustrado. Pero cuando puedo orar, siento una alegría, una satisfacción que no la puedo explicar físicamente porque es de ámbito espiritual, pero es la alegría de poder estar tomado de su mano dependiendo de él. Y no podemos perder esa alegría a través del tiempo. Amén. Bueno, Dalia Caicedo pregunta que el pastor menciona que hay nuevo material del movimiento de oración. ¿Qué hacer para obtenerlo? Muy bien, gracias por esa pregunta y cayó justo en el momento. Andrea, si es tan amable, me pasa la última diapositiva porque quería hablarles esto justamente antes de terminar para mencionarles esta parte. Bueno, ahora hay nuevos materiales porque, claro, exactamente esa. Tuvimos en el pasado que evaluar, considerar, todo eso. Estuvo presente el hermano Humberto, nuestros directivos. En el pasado tuvimos que evaluar porque llegamos a una etapa como de estancamiento. Bueno, después de varios años, varios procesos, en este momento, estas son las fases para establecer el movimiento de oración, que solo son tres. Y la primera es la fase de conocer el movimiento de oración. Hay un nuevo material que titula Conociendo el movimiento de oración, donde ampliamos algunos de los conceptos. Aquí fueron muy generales, porque es un taller rápido. Entonces, pero ahí en cada fase vienen unos seminarios y talleres. En la primera fase, el material se llama Conociendo el movimiento de oración, y hay un material para los líderes de oración que titula Liderazgo y Estrategias de Oración. Ese se le da solo a los líderes para que ellos tomen muchas ideas. Antes nosotros dábamos todos los programas y todos los eventos de oración. Ahora no se hace así. Se les da el recurso, la herramienta en ese manual a los líderes de oración para que ellos desarrollen los programas que requieran, las iniciativas de oración que necesiten. Bueno, es todo un material nuevo, recopilado de la experiencia que hemos tenido estos 22 años. Y la segunda fase es establecer el movimiento de oración. Y aquí trabajamos un material nuevo que titula El llamado a establecer la casa de oración, un tema que me fascina. El tema va a arrancar en Apocalipsis, hablando de la casa de oración. Usted dirá, pero ¿cómo así que, perdón, en Génesis? ¿Cómo así que Génesis habla de la casa de oración? Sí, en Génesis habla de la casa de oración. Entonces, este es un nuevo material donde impulsa el establecer el movimiento de oración con un llamado a la casa de oración para impactar las naciones de la tierra. Y la tercera fase es sostener el movimiento de oración a través del tiempo, que es lo que todos anhelamos. Hay unos pasos y unos principios que es muy importante tenerlos en cuenta porque las estructuras son cambiantes. Es decir, lo que ahora se desarrolla con las fases es completamente diferente en lo estructural a lo que antes hacíamos. Entonces, ahora nosotros nos centramos en los principios, porque los principios no cambian. Justamente ahora en 15 días vamos a iniciar este proceso con la iglesia de Ambato, Ecuador, una iglesia que se conectó años pasados, pero luego
se conectaron con un ministerio de Estados Unidos y no pudieron continuar, y ellos nos han pedido iniciar de nuevo con ellos, y vamos a iniciar este proceso en los próximos días. Vamos a dar el primer seminario, lo vamos a hacer por Zoom, porque no podemos ir a Ambato ahora. Y quería decirles eso, en este momento pudiésemos apoyar a los pastores de Colombia, aún de República Dominicana, que están conectados, y podemos hacerlo ahora por el Zoom. Es una herramienta, o las otras plataformas que nos permiten trabajar en grupo. Se les envía el material. En Ambato les estamos enviando el material original y ellos lo van a publicar, van a pagar derechos para publicar el material, y vamos a avanzar hasta completar todas las fases, ¿no? Cada fase tiene su objetivo. Bueno, es muy sencillito, muy práctico para buscar lograr lo que todos anhelamos. Yo sé que ustedes lo anhelan, yo lo anhelo con todo mi corazón. Quisiera no partir de esta tierra hasta no ver un movimiento grandioso de oración y un movimiento grandioso del cumplimiento de la gran comisión, haciendo discípulos que hagan discípulos. Entonces, aún si alguien quiere conocer un poco más las fases, podría avisarme. Yo le envío un poco más ampliado este material para que ustedes se enteren un poco más del asunto. Pastor, para la persona que esté interesada, ¿cómo se podría comunicar? ¿Algún correo? Podemos dar el correo, muchos lo conocen, pero lo podríamos. El correo es redoracion24@hotmail.com. Es el mismo que hemos tenido estos últimos años. Si alguien desea, sobre todo esto de las fases, que es la nueva dinámica con los nuevos materiales, podemos enviarle un PDF donde vienen bien explicadas. Y si alguien está interesado, claro, nosotros, ustedes, la mayoría, bueno, algunos saben que nosotros estamos en el proceso de pensionarnos, pero estamos dispuestos a seguir colaborando, como lo hemos hablado con nuestros directivos, y estamos disponibles para apoyar en todo lo que nosotros podamos, porque ese es el objetivo que tenemos, o el llamado que hay en nuestro corazón, que nos pensionamos, pero no nos jubilamos. Seguimos sirviéndole al Señor, sirviendo en las iglesias a nivel de la alianza, que ha sido nuestra iglesia todo el tiempo, aunque servimos también en muchas iglesias que no son de la alianza, que se han conectado en todos estos años. Ellos les apoyamos también con los seminarios, los encuentros, pero seguimos apoyando a la alianza en todo lo que podamos, bajo la bendición de nuestros directivos, naturalmente. Amén, pastor. Muchas gracias. Bueno, entonces aprovechamos y les decimos a todos que entonces tomen registro del correo, que allí quedó ya escrito por el chat, y aprovechar entonces tomar registro, porque veo que algunas personitas están colocando es el correo de ellos. Es más fácil que ustedes tengan el correo y puedan escribirle al pastor a través de este medio. Pastor, muchas gracias. Gracias a todos los participantes, y qué hermosa charla, pastor. Muchas gracias por su excelencia. Oramos antes, y a usted también le agradecemos, Andrea, su servicio excelente, oportuno. Muchas gracias.